Bien, vamos ahora a resolver el contenido 1.6, triángulo rectángulo conocido dos lados. Tenemos el problema inicial y nos dice que en los siguientes triángulos nosotros vamos a encontrar las medidas de los ángulos agudos. Bien, si se fijan, aquí tenemos dos casos. En el primer caso nos da, como dice el tema, ¿verdad? Nos da el valor de dos lados. En ese caso, si nosotros conocemos uno de los lados, que bien sea ya el lado adyacente o el lado opuesto, también conozco la hipotenusa. Y en este caso, desconozco la hipotenusa, pero conozco el lado ya sea adyacente o el lado opuesto. Ahora, vamos a encontrar la medida de estos ángulos agudos utilizando las razones trigonométricas. Y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito establecer en mi triángulo cuál va a ser mi ángulo que voy a empezar a calcular. Por ejemplo, yo voy a iniciar con, digamos, con este ángulo y le voy a nombrar teta. Ustedes le pueden nombrar teta, alfa, ustedes como gusten, ¿verdad? Voy a iniciar con ese. Para calcular ángulos, ojo, para calcular ángulos, yo tengo que conocer al menos dos lados respecto a ese ángulo, ¿verdad? ¿Cómo así? Respecto a ese ángulo, yo desconozco el lado adyacente, entonces no puedo tomar ninguna razón trigonométrica que me contenga el lado adyacente porque no voy a poder resolver. Ahora, ¿qué conozco entonces de ese ángulo? Conozco el lado opuesto y también el lado, perdón, la hipotenusa. Entonces, tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione estas dos medidas, el lado opuesto y también la hipotenusa. Yo sé que esa razón podría ser la siguiente, pero antes voy a decir, calculando el ángulo teta. Entonces voy a decir lo siguiente. Para el ángulo teta, yo sé que puedo utilizar esa razón trigonométrica que a mí me dice que seno de teta es igual a tener el lado opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, seno de teta entonces va a ser igual a tener el lado opuesto que sería 3 sobre la hipotenusa que sería 6. Ahora, como yo necesito conocer este ángulo, tengo que mover al seno. ¿Y cómo lo voy a mover? No lo voy a mover tal cual y voy a decir, seno, acá como aquí yo lo veo positivo, lo voy a pasar como negativo. No, cuando yo muevo una razón trigonométrica, la muevo de la siguiente forma. Me quedaría como seno inverso y se escribe de esta manera. Es decir, en ese caso tengo seno y me queda como seno inverso, pero si tuviese coseno me quedaría como coseno inverso, como tangente inverso y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿de quién? De 3 sobre 6. Bien, ahora les voy a mostrar, aquí tengo una imagen de la calculadora, les voy a mostrar cómo deberían ustedes de introducirlo en la calculadora. En la calculadora, para introducir el seno, pues simplemente introducimos seno acá, ¿verdad? Presionando esa tecla, pero como yo no estoy hablando de seno, estoy hablando de seno inverso. Lo primero que voy a hacer es presionar esa tecla que se llama Shift. Luego de haberla presionado, me voy al seno. Luego de haber presionado el seno, entonces abro un paréntesis y escribo 3 entre 6 y cierro ese paréntesis. Ahora, eso que ustedes escribieron ya le pueden dar en la tecla igual y la respuesta debería de ser igual a 30 grados. Y ese es el valor de mi ángulo teta. Si no les ha dado 30 grados, significa que tal vez se les ha desconfigurado la calculadora. Recuerden que para configurarla, pues es fácil, en tres pasitos, ¿verdad? Presionan dos veces la tecla Mod y luego uno y ya la tienen configurada nuevamente y ya lo pueden probar de nuevo introduciendo el seno inverso de 3 sobre 6. Entonces, yo sé que seno, perdón, que teta es igual a 30 grados. Ahora, voy a conocer el otro ángulo, que al otro ángulo yo le puedo llamar alfa. Tengo que saber cuánto mide ese, pero esto es sumamente sencillo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en un triángulo se cumple que los ángulos internos suman 180 grados. Ahora entonces contemos. Aquí tengo 90, aquí tengo 30 grados. Entonces 90 grados más 30 grados, eso me hace un total de 120 grados. Ahora, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Me hacen falta
60 grados significa que este otro ángulo mide 60 grados y ya tengo resuelto mi primer triángulo. Ahora, si queremos dejar una evidencia de ello, tenemos que escribir entonces calculando el ángulo alfa. Y yo sé entonces que el ángulo alfa va a ser igual a tener lo siguiente, a tener 180 grados menos 90 grados menos 30 grados. Hacemos esas restas, pueden apoyarse de la calculadora y eso les va a quedar un total de 60 grados. Entonces mi ángulo alfa mide 60 grados. Lo podemos hacer también así de esta forma o lo pueden hacer directamente en el triángulo, ¿verdad? Con ese conocimiento basta con aplicar el hecho de que los ángulos internos de un triángulo pues miden 180 grados. Ahora, este es el caso del literal A. Vamos a resolver el literal B, que es sumamente sencillo también porque lo vamos a hacer de forma similar al caso del literal A. Tenemos acá literal B. En él voy a establecer, yo lo voy a colocar acá, por ejemplo, y voy a llamarlo el ángulo teta. ¿Qué conozco del ángulo teta? Del ángulo teta no conozco la hipotenusa, pero conozco entonces el lado opuesto y también el lado adyacente. Ah, entonces puedo utilizar una razón trigonométrica. Voy a decir acá, calculando. Quiero que siempre seamos ordenados en ese aspecto, ¿verdad? Al decir qué ángulo estoy calculando y todo lo demás. Calculando el ángulo teta. En ese caso, ¿qué conozco del ángulo teta? Ah, puedo conocer, dije, el lado opuesto y el adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que me contiene esas dos condiciones es la tangente, porque yo sé que la tangente es igual a tener el lado opuesto sobre adyacente. Ahora entonces la tangente de teta va a ser igual a tener el lado opuesto que sería 5 sobre el lado adyacente que sería 2. Hago lo mismo que hice para el caso literal A. La tangente yo la muevo como una tangente inversa. ¿De quién? De 5 medios y entonces, esto, tangente inversa de 5 medios, si yo lo introduzco así como ya les enseñé para el caso literal A, tengo que presionar Shift tangente. ¿De quién? De abrir paréntesis, ¿verdad? De 5 entre 2 cerrar paréntesis igual. Entonces, esto me va a dar un total de 68,19 me dice. Ese 9 puede aproximarse al 2 para el caso del número uno y siempre colocarle, ¿verdad? El grado. Entonces me queda que el ángulo pues mediría aproximadamente 68,2 el ángulo teta, 68,2 grados. Ahora, entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo alfa? Ah, entonces yo vengo y digo, tengo 180 grados, le quito el ángulo de 68,2, también le quito el ángulo de 90 grados. Significa que el ángulo alfa va a medir 21,8 grados, pero vuelvo a hacer lo mismo. Si yo lo quiero dejar expresado de forma aquí de poder entender cómo es que salen esas restas, lo puedo hacer. Entonces voy a decir calculando el ángulo alfa. Entonces me quedaría acá. Yo tendría que el ángulo alfa va a ser igual a tener 180 grados menos 90 grados menos 68,2 grados. Y si hacemos todas esas restas, pues me quedaría un total de 21,8 grados. Y esa ya sería mi respuesta. Aquí lo tengo. La solución para literal A, también literal B. Luego vamos a leer la conclusión. La conclusión nos dice, dadas las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se pueden encontrar los ángulos agudos utilizando las razones trigonométricas. Luego vamos a la parte de problemas y acá tenemos, ¿verdad? Lo que nos dice la conclusión, que vamos a tener dos lados
Y conociendo esos dos lados, pues nosotros vamos a calcular los ángulos agudos, así como ya lo hicimos en el caso del problema inicial. Recuerden que para colocar el seno inverso, tangente inverso, coseno inverso, siempre tienen antes que presionar la tecla Shift. Siempre, siempre. Y también colocar esto, por ejemplo, el 3 sextos, colocarlo entre paréntesis, porque si no, les va a dar una respuesta totalmente diferente. Siempre hay que respetar ese tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos eso, chicos. Pueden pausar ahí el video para que puedan observar estos triángulos. Ojo, que esto no es lo mismo, ¿verdad? Que aparece en el libro. Ustedes saben que siempre me gusta modificar algo para garantizar que ustedes lo estén haciendo, ¿verdad? Estén trabajando y estén aplicando los conocimientos que aquí se han explicado. Cualquier duda, pues me la hacen llegar.